La atención es la forma más rara y pura del amor. Simone Weil. ¿Por qué la persona que más quieres siente que no la ves realmente? No porque no la mires, la miras. Estás ahí, en la misma habitación, en la misma mesa, en la misma cama. Tu cuerpo está presente, tus ojos están abiertos. Y sin embargo, algo en esa persona sabe, con una certeza que no puede argumentar, pero que no puede ignorar, que no estás del todo ahí. Y lo más extraño es que tú tampoco sabes exactamente dónde estás. Estás pensando en lo que dijiste ayer, en lo que tienes que hacer mañana, en la conversación que no terminó bien, en el mensaje que no has respondido, en la versión de ti mismo que querías ser a estas alturas de tu vida. Estás en 10 lugares al mismo tiempo y en ninguno completamente. Y entonces, alguien que importa te dice algo real, algo que le costó decir, y tú respondes correctamente, con las palabras adecuadas, con el tono apropiado, y aún así algo falla, algo no llega, porque las palabras estuvieron, pero la atención no. Y la atención, resulta, es todo. No el tiempo, no la presencia física, no las palabras correctas, la atención. Esa capacidad de vaciarte lo suficiente para que el otro realmente entre, para que lo que le pasa a él o a ella te pase también a ti, para que el encuentro sea real y no solo una transacción de palabras entre dos personas que en realidad están en otra parte. Hoy vamos a hablar de Simone Weil, una filósofa francesa del siglo XX que vivió con una intensidad que asustaba a todos los que la conocían, que trabajó en fábricas para entender el sufrimiento de los obreros, que fue a la guerra de España no a escribir sobre ella, sino a vivirla, que se negó a comer más de lo que comían los soldados en el frente hasta que su cuerpo cedió. Una mujer que entendió algo que la mayoría nunca llega a entender, que la atención no es un recurso, es una forma de amor, y que la incapacidad de prestarla no es un problema de concentración, es un problema del yo. Para entender a Weil, necesitas entender el problema central que la obsesionó, el problema del yo. No el yo en sentido psicológico, el yo en sentido filosófico y casi espiritual. El yo como el ruido constante que llena todo el espacio disponible. El yo como la voz que siempre está hablando, siempre evaluando, siempre comparando, siempre calculando qué significa esto para mí, cómo me afecta esto a mí, qué debo hacer yo con esto. Weil observó algo que resulta incómodo cuando lo ves claramente. La mayor parte del tiempo no escuchamos a los demás, los procesamos, los convertimos en información relevante o irrelevante para nuestros propios proyectos, los usamos como espejos donde nos vemos a nosotros mismos, los reducimos a personajes en nuestra propia historia. Y esto no es crueldad, es la condición por defecto del yo que no ha aprendido a vaciarse. Piensa en la última conversación importante que tuviste, una en la que alguien te contó algo difícil. ¿Cuánto tiempo pasaste realmente recibiendo lo que decían y cuánto tiempo pasaste pensando en tu respuesta, en cómo lo que decían se relacionaba con tu propia experiencia, en qué consejo darías, en cómo ibas a sonar cuando hablaras? No porque seas indiferente, sino porque el yo siempre está ocupado con su propio proyecto, y ese proyecto tiene muy poco espacio para la realidad del otro. Weil lo llamó la gravedad del yo, la tendencia natural del ego a convertir todo en su propio territorio, a hacer de cada encuentro una extensión de sus propias preocupaciones, a leer al otro no como alguien radicalmente diferente y separado, sino como un elemento más del universo que gira alrededor del propio centro. Y la consecuencia de esta gravedad no es solo que los demás se sientan no vistos, es que nosotros vivimos en una especie de soledad crónica, rodeados de personas, respondiendo mensajes, manteniendo relaciones, y sin embargo en algún nivel fundamental, siempre solos con el ruido de nuestro propio yo que nunca para. Porque la conexión real, la que alimenta, la que restaura, la que hace que una relación valga la pena, no ocurre cuando dos yo se encuentran y negocian. Ocurre cuando uno se vacía lo suficiente para que el otro entre, cuando la atención es plena, cuando el ruido del yo se detiene aunque sea por un momento y lo que hay es simplemente la presencia del otro. Weil tenía una palabra para ese vaciamiento, la llamó decreación. No destrucción del yo, no negación del yo, sino la capacidad de hacerse a un lado,
de suspender temporalmente el proyecto interminable del yo para que algo que no es yo pueda existir en el espacio que el yo normalmente ocupa. Y decía que esa capacidad, esa disposición a vaciarse para recibir al otro, era la forma más alta de amor que existe. No el amor como sentimiento, no el amor como emoción, el amor como acto de atención sostenida, como el gesto de poner toda tu conciencia al servicio de la realidad del otro sin querer nada a cambio, sin querer que te lo agradezcan, sin querer que cambie, sin querer que sea diferente de lo que es, simplemente recibiéndolo. ¿Cuántas veces en tu vida has recibido ese tipo de atención? Probablemente puedes contarlas. Probablemente recuerdas exactamente las conversaciones en las que alguien estuvo realmente ahí, en las que no estaban pensando en su respuesta ni en su propio día, ni en cómo sonaban, en las que simplemente te escucharon con toda su presencia. Y probablemente recuerdas cómo se sintió, como si el aire fuera diferente, como si finalmente pudieras decir lo que realmente pensabas, porque había alguien que realmente podía recibirlo. Eso es lo que Weil llamó atención, y decía que era la cosa más escasa del mundo. Weil fue más lejos, y aquí es donde su pensamiento se vuelve incómodo de una manera que trasciende lo personal. La atención no es solo una habilidad interpersonal, no es solo una técnica de comunicación, no es algo que aprendes en un curso de escucha activa y luego aplicas en tus relaciones. Para Weil, la atención era un acto político, una forma de resistencia, porque vivimos en un sistema que necesita que no prestes atención. No conspirativamente, estructuralmente. El sistema económico que habitamos requiere que tu atención esté fragmentada, dispersa, siempre moviéndose al siguiente estímulo. Porque una persona que puede sostener su atención es una persona que puede pensar. Y una persona que puede pensar es una persona que puede cuestionar. Y una persona que puede cuestionar es una persona que no consume automáticamente. La industria de la distracción no existe a pesar de ti, existe para ti. Fue diseñada específicamente para capturar la atención y fragmentarla, para hacer que cada momento de quietud se sienta como una amenaza, para crear una sed de estímulo tan profunda que la presencia sostenida con otra persona, o con un texto difícil, o con el propio silencio, se vuelva casi insoportable. Y entonces llega la pregunta que Dale no formuló en estos términos, pero que su pensamiento implica directamente. ¿Por qué la persona que más quieres siente que no la ves realmente? No porque no la quieras, sino porque el sistema en el que vives ha erosionado sistemáticamente tu capacidad de atención. Ha convertido el estar presente en algo que requiere un esfuerzo enorme cuando debería ser el estado natural. Weil observó algo en las fábricas donde trabajó que la marcó para siempre. Los obreros no eran explotados solo en términos económicos, eran explotados en términos de atención. El trabajo repetitivo y alienante no solo tomaba su tiempo y su energía física, tomaba su capacidad de estar presentes en su propia vida, de pensar sus propios pensamientos, de sentir sus propias emociones. Les dejaba tan vaciados de atención genuina que cuando volvían a casa no tenían nada que dar. ¿Suena familiar? El trabajo moderno hace lo mismo con mecanismos más sofisticados. La sobreestimulación permanente, la cultura de la urgencia que convierte todo en prioritario y por tanto nada en verdaderamente importante. La fragmentación de la jornada en decenas de microtareas que nunca permiten la concentración profunda. La disponibilidad permanente que hace que nunca estés completamente en ningún lugar, porque siempre hay otro lugar que te reclama. Y el resultado es el mismo que Dale vio en los obreros. Personas que llegan a sus relaciones más importantes con los recursos de atención completamente agotados, que quieren estar presentes y no pueden, que saben que deberían escuchar de verdad y se descubren pensando en otra cosa, que se sienten culpables de su propia ausencia sin entender del todo de dónde viene. No es falta de amor, es falta de atención. Y la atención fue robada antes de que llegaras a casa. Voy a hacer una pausa aquí. Lo que acabamos de describir no se resuelve con una técnica. Tiene capas. Y si este tipo de preguntas te generan algo que el contenido habitual no genera, la fractura es el lugar donde seguir. Suscríbete y continúa la conversación. Mientras tanto, esta noche escribe esto en tu diario.
¿A quién en mi vida le debo atención real y nunca se la he dado? No el tiempo, no los gestos, la atención. Ponle nombre. Ese ya es suficiente por ahora. Sigamos. Vail no nos dejó una técnica, nos dejó algo más exigente, una comprensión de por qué la atención se pierde y qué tipo de trabajo interior se necesita para recuperarla. Aquí hay 3 formas concretas de empezar ese trabajo hoy. Primera herramienta, la práctica de la presencia completa. La atención no se recupera de golpe, se recupera en momentos pequeños y deliberados. La próxima vez que estés con alguien que importa, elige un momento, solo uno, de 5 minutos en que pongas toda tu conciencia en esa persona. No en lo que vas a decir, no en cómo suenas, no en si lo estás haciendo bien, solo en ellos, en lo que dicen, en cómo lo dicen, en lo que no dicen, pero está ahí. No tienes que hacerlo perfectamente, no tienes que sostenerlo durante toda la conversación. 5 minutos, un momento de atención real en medio de todo lo demás. Vail decía que la atención es como un músculo, no se entrena con grandes gestos, se entrena con pequeños actos repetidos. Ejercicio. Esta semana, elige una conversación por día en la que te comprometas a 5 minutos de presencia completa. Sin teléfono, sin agenda, sin preparar tu respuesta mientras el otro habla, solo recibiendo. Segunda herramienta, el vaciamiento antes del encuentro. Una de las razones por las que no podemos prestar atención a los demás es que llegamos a los encuentros llenos de lo que pasó antes, de lo que viene después, de las preocupaciones que no terminaron, de las conversaciones que no cerraron. Vail tenía una práctica que llamaba la pausa antes del acto. Un momento de quietud antes de entrar en un encuentro importante, no para vaciar todos los pensamientos, sino para reconocer que están ahí y dejarlos temporalmente a un lado. Ejercicio. Antes de una conversación importante, toma 30 segundos, solo 30. Cierra los ojos si puedes. Nota que está ocupando tu mente en ese momento. No para resolverlo, solo para nombrarlo. Y luego deja que se quede ahí mientras tú entras al encuentro. Lo que descubrirás es que nombrarlo ya reduce su poder de interferencia. Tercera herramienta, la atención al sufrimiento ajeno. Vail tenía una pregunta que consideraba la más importante que un ser humano puede hacerle a otro. Una pregunta tan simple que parece insuficiente para la carga que lleva. La pregunta es esta: ¿qué estás pasando? No ¿cómo estás?, que es una pregunta que casi nunca espera una respuesta real, sino ¿qué estás pasando? Con el tiempo y la disposición de recibir lo que venga, sin querer arreglarlo, sin querer que sea diferente, sin querer que termine rápido para poder pasar a otra cosa. Vail decía que hacer esa pregunta y quedarse con la respuesta, realmente quedarse, sin huir hacia el consejo o la solución o la propia experiencia relacionada, era el acto de amor más radical que existe. Porque lo que más necesita una persona que sufre no es que le den una solución, es que alguien sea capaz de estar con su sufrimiento sin querer que desaparezca, que alguien lo vea, que alguien lo reciba, que alguien le diga con su presencia: lo que te pasa es real y merece ser visto. Ejercicio de esta semana. Elige a una persona en tu vida que esté pasando por algo difícil, no para ayudarla, para preguntarle ¿qué estás pasando? Y quedarte con la respuesta el tiempo que sea necesario sin querer ir a ninguna otra parte. Eso, según Vail, es la atención en su forma más alta, y es también, decía ella, la única forma de amor que realmente transforma. Simone Vail murió a los 34 años. Se negó a comer más de lo que comían los soldados en el frente de guerra mientras trabajaba para la resistencia francesa en Londres. Su cuerpo cedió antes de que la guerra terminara. Hay algo en esa muerte que dice exactamente lo que sus palabras decían, que la atención, la verdadera, no es pasiva, no es contemplativa en el sentido cómodo de la palabra, es un acto que cuesta, que requiere dar algo de ti que no es renovable infinitamente, que pide un vaciamiento real. Y la pregunta que Vail nos deja no es fácil. No es ¿cómo puedo mejorar mis habilidades de escucha? Es algo más profundo y más incómodo que eso. Es ¿estoy dispuesto a vaciar lo suficiente para que el otro entre realmente?
Estoy dispuesto a suspender el proyecto interminable de mi yo el tiempo suficiente para que lo que le pasa a alguien que quiero me pase también a mí. Estoy dispuesto a pagar el precio de la atención real, que es siempre el mismo, dejar de estar en mi propia cabeza para estar en el mundo. La mayoría de nosotros respondería que sí, que por supuesto, que claro que queremos estar presentes para las personas que amamos, pero Bale nos recuerda que querer no es suficiente, que la atención no es una intención, es una práctica, una capacidad que se cultiva o se erosiona dependiendo de cómo vivimos cada día. Y en un mundo que erosiona la atención sistemáticamente, cultivarla es un acto de resistencia, no solo hacia el sistema, hacia la versión de ti mismo que prefiere el ruido a la presencia, que prefiere responder mensajes a mirar a los ojos, que prefiere estar en 10 lugares a la vez que completamente en uno solo. La persona que más quiere siente que no la ves realmente porque la mayor parte del tiempo no la ves realmente, no porque no la ames, sino porque la atención, la real, la que Bale describió como la forma más rara y pura del amor, es algo que tienes que elegir activamente en cada momento. Y la mayoría del tiempo elegimos otra cosa, sin siquiera darnos cuenta de que estamos eligiendo. Hoy puedes empezar a elegir diferente, no con un gran gesto, con 5 minutos de presencia completa, con 30 segundos antes de un encuentro importante, con una pregunta que realmente espera una respuesta, con la decisión de que la próxima vez que alguien que importa esté frente a ti, realmente estés ahí. Eso, según Simone Bale, lo cambia todo. Este canal no existe para anestesiarte. No existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarte las verdades que casi nadie quiere mirar de frente. Si prefieres una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.